estuvo marcado por 6 acontecimientos de gran relevancia. En materia económica, se experimentó un alza sostenida en los precios de los bienes y servicios. Se mantuvieron los contagios de COVID-19, que desde su inicio cuenta con al menos 5 olas de contagio y en noviembre de 2022 había alcanzado 190.818 casos confirmados y 4.192 fallecidos, de acuerdo a las fuentes oficiales de El Salvador. Además, en materia de seguridad, se da la implementación del régimen de excepción, que desde su aprobación el 27 de marzo de 2022 ha sido prorrogado sucesivamente 9 veces hasta el 17 de diciembre del 2022. Entre el 7 y el 12 de octubre, el país fue afectado por la tormenta tropical Julia, la cual tuvo un saldo de 2.837 personas en albergues, 10 personas fallecidas, 58 carreteras obstruidas y 3 comunidades aisladas. También en octubre de 2022 se llevó a cabo la elección de la nueva Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Finalmente, el 19 de octubre, se aprobó la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero. En este contexto, con el objetivo de conocer la opinión de los ciudadanos sobre los hechos más relevantes del 2022, el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Fundación Dr. Guillermo Manolungo, Fundaungo, realizó la encuesta coyuntural 2022. En este podcast abordaremos los principales resultados del estudio de opinión y para ello nos acompañan Manuel Delgado, coordinador de estudios sobre políticas públicas y de estudios de opinión pública, y Luis Rodríguez, investigador junior, ambos de Fundaungo. Bienvenidos Manuel y Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Anaí, un gusto estar compartiendo con usted todos los resultados de nuestras investigaciones. Un gusto estar acá compartiendo sobre los principales temas que ocurrieron en este año 2022. Muchas gracias. Para comenzar, Manuel, nos gustaría que nos cuente qué datos relevantes refleja esta encuesta en relación a la situación económica del país y de las familias salvadoreñas. Bueno, quizás un dato relevante es que el principal problema que ven los salvadoreños cambió de 2021 a 2022, y de 2020. De hecho, cuando empezamos en 2020, el principal problema que veían los salvadoreños era el COVID-19, 29.9% de la población decía que ese era su principal problema, y el 28% los temas relativos a la economía. A 2021 la situación cambia y la principal preocupación de los salvadoreños, o el principal problema que miran los salvadoreños, es la seguridad. Para noviembre de 2021, 46.8% opinaba que el principal problema era la seguridad y la violencia, o los temas relacionados a la seguridad y violencia. Entonces, si vemos ese cambio bien fuerte de 2020 a finales de 2021, pero en 2022 la seguridad empieza a decaer como el principal problema que afecta a los salvadoreños, y es ahora nuevamente la economía. Para junio de 2022, el 53.8% de la población decía que era la economía el principal problema, y ya para noviembre de 2022 era el 62.2%. Entonces lo que estamos viendo es que el principal problema que está identificando las personas en 2022 es la economía, por delante de la seguridad, que había sido en 2021, y por encima del COVID-2019. Estos problemas se concentran principalmente en el alza de los precios. O sea, de todos los problemas que pueden existir de desempleo e inseguridad, es el alza de los precios lo que más preocupa a las personas. Gracias, Manuel. En ese sentido, Luis, nos gustaría que nos explique qué cambios ha implicado la situación económica en las dinámicas de consumo de las familias salvadoreñas. Sí, como ya comentaba Manuel, se tiene que el principal problema es el de la economía. Entonces las familias han tenido que adaptarse a ello. Para esto, en la encuesta se consultó sobre sus patrones de consumo, principalmente sobre los bienes necesarios. Estamos hablando de la canasta básica. Entonces, entre los principales aspectos evaluados, se le consultó a las personas en todas las preguntas que si en los últimos 3 meses había dejado de consumir ciertos productos. Se tiene que el 67.1% dejó de comprar algunos alimentos en general porque los precios habían aumentado. Luego, cada vez se consultó de forma más específica, incluso por tiempos de comida, y se tiene que el 62.9% de los hogares tuvieron que en algún punto disminuir la cantidad servida en las comidas que realizan cotidianamente. Finalmente, se tiene que
El punto más drástico es que si en el hogar de la persona se habían quedado sin poder realizar al menos un tiempo de comida en los últimos 3 meses. Para esto, 1/5 de la población aproximadamente dijo de que esa situación había ocurrido en su hogar. Entonces tenemos que las distintas dinámicas se han tenido que adaptar a el incremento de los precios y a la inflación. A la par de estos patrones de consumo que se han tenido que adaptar, también se tienen otros puntos muy importantes como lo es el incremento, según la percepción de las personas, en el costo de los servicios básicos, como lo es el valor del recibo de electricidad, que para el 64.1% también de las personas han aumentado. Y quizás complementar la idea en que esta disminución en el consumo de los alimentos nos está indicando algo grave, que es que este aumento en los precios está afectando sobremanera a cierto grupo poblacional, obviamente los más pobres y vulnerables, y que una de las estrategias es disminuir la cantidad de alimentos comprados, ¿no? Eso ya nos empieza a dar luces de inseguridad alimentaria o de un problema mucho más grave. Entonces hay que tener en cuenta que el alza de los precios, si bien nos está afectando a toda la población, hay ciertos grupos que tienen menos mecanismos para enfrentar esta alza de los precios y que van en un detrimento acelerado de su bienestar, ¿no? Y que sí es necesario para esta población definir ciertas políticas públicas de protección social, ¿no? Entonces, en ese sentido, la opinión pública está de acuerdo que ese es el principal problema, reconocen que son los precios el que más los afecta, pero ya estamos incluso viendo experiencias en que la reducción del presupuesto en alimentos es tal que para el 20% de la población implica reducir la cantidad de comida. Muchas gracias, Manuel y Luis. Ahora, pasando a otro tema de los que se abordaron durante la encuesta coyuntural de 2022, como ya destacábamos al inicio, el régimen de excepción ha sido una de las situaciones que marcaron el 2022 en cuanto a políticas de seguridad. Al igual que en la encuesta presentada en septiembre de 2022, que corresponde a junio del 2022, en este nuevo estudio se aborda una vez más el tema del régimen de excepción. Al respecto, Manuel, nos gustaría que nos explique cómo ha evolucionado la aceptación de esta medida por parte de la población. Y bueno, en las encuestas que hemos medido, el régimen de excepción tiene una opinión positiva en general. Quizás haciendo referencia a la 2022, era el 89.8% de la población la que estaba de acuerdo, muy de acuerdo con la implementación del régimen. Esa proporción se mantuvo más o menos cercana a la medición que hicimos en junio, pero digamos, más allá que medir la evolución, creo que nos gustaría es profundizar en el análisis de qué parte de las medidas estamos hablando, ¿no? Okay. A la vez nosotros preguntamos ciertos aspectos que están dentro del régimen de excepción. Uno era que un menor de edad fuera juzgado como un adulto. Ahí la aprobación disminuye un poco, del 89.8%, que es la aprobación general, baja al 69.5%. Todavía es una proporción alta, pero vemos que hay una disminución. Cuando preguntamos si estaban de acuerdo con que la detención fuera por más de 15 días y sin recibir un juicio, la aprobación baja a 43.9%, y es mucho menor para la situación que los familiares no conocieran el paradero de una persona detenida. Únicamente el 10.6% estaba de acuerdo con la medida, o dicho de otra manera, el 89% de la población estaba en contra de que los familiares no supieran el paradero de las personas, y también el 83.4% está en contra de que las personas sean condenadas sin estar presentes en su juicio, ¿no? Ni tener un abogado que les defienda. Las prórrogas, la hemos preguntado, en este caso nosotros preguntamos qué tan de acuerdo estaba con que se prorrogara en ese momento hasta el 17 de diciembre de 2022, y el 79.4% está de acuerdo. Y también, en otro sentido, el 75.5% está de acuerdo en que las personas sean liberadas inmediatamente si no se comprueba un delito. Entonces, en general lo que vemos es si hay una aprobación, tanto al régimen como a sus prórrogas. Entonces, hay una percepción positiva de la opinión pública de la implementación del régimen. Sin embargo, se desconocen ciertos detalles de su operación, ¿no? No es una información que llegue a la población, y cuando preguntamos, por ejemplo, que no conozcan su paradero, o que sean detenidos por más de 15 días, o que no tengan presente en su juicio, la población no está de acuerdo con esas medidas, ¿no? La lectura está, eso no quiere decir que desaprueben el régimen de excepción, o sea, que queda claro que la población aprueba el régimen de excepción, pero que estarían positivas a que hubiera una salida, o que exista una salida ordenada de ese régimen de excepción, ¿no? Y creo que eso es algo importante de relevar, que
que la población creemos o leemos de esto que ve positiva la mejora en la seguridad, pero que sí también ve positivo que se haga de una manera ordenada y que se salga de manera que se imparta justicia en el tema, ¿no? Entonces, quizás son las lecturas que nosotros tenemos aparte de estos resultados. Gracias, Manuel. Finalmente, nos gustaría ahondar en el manejo de la pandemia de COVID-19 y el proceso de vacunación, tema al que Fundaungo ha dado seguimiento desde marzo de 2020, cuando se confirmó el primer caso positivo en el país. Al respecto, Luis, nos gustaría saber sobre la vacunación contra el COVID-19 al finales del 2022, cuál es el porcentaje de vacunados y por qué aún hay personas que no han completado su esquema de vacunación. Primero creo que es importante hablar sobre la comparabilidad. Tenemos principalmente dos estudios que han medido los porcentajes de vacunación, que es el panel electoral de El Salvador 2022-2021 en la ronda 1, que se realizó entre el 1 y 29 de junio del presente año. Tenemos también la encuesta de evaluación 2021, que esta es de un año anterior, que se realizó entre el 29 de noviembre y 10 de diciembre del 2021. Ahora, para ir contestando ya la pregunta, se tiene que en noviembre de 2022 el 91.3% de las personas de 18 años o más contaba con la primera dosis de la vacuna, y este porcentaje se reduce al 87.3% para la segunda dosis. Y si lo comparamos con las encuestas anteriores, estas coberturas realmente no han cambiado sustancialmente. Sin embargo, la parte que sí ha cambiado es que se duplicó la cobertura de la tercera dosis, conocida como la dosis de refuerzo, que en comparación con noviembre de 2021 pasó del 23.7% al 54.2% en la medición del presente año. Y se tiene que en menor medida avanzó la cobertura de la cuarta dosis, pasando del 10.8% al 18.5%. Ahora nos compete hablar un poco sobre por qué hay personas que aún no se han vacunado con la tercera dosis. Al respecto, el 53.7% de las personas, es decir, más de la mitad de la población de 18 años o más, no toma la tercera dosis por la percepción que tienen sobre las mismas. Esta incluye principalmente aspectos negativos, como que está preocupado por los efectos secundarios, que esto equivale a aproximadamente un quinto de la población, que es 22.6%. Hay otro quinto que no cree que sea necesaria. Luego hay más razones, como porque ya tuvo COVID o que no cree que la vacuna sea efectiva. Luego hay otro porcentaje bastante amplio que se ha categorizado como un segundo grupo, que equivale al 21.1% del total de las personas encuestadas que no se han aplicado la tercera dosis por limitaciones a acceder a la vacuna. Dentro de las principales razones se encuentra por falta de tiempo, porque sus horarios de trabajo no se lo permiten, no sabe cómo hacer la cita, entre otros. Es decir, este es un porcentaje menor en comparación a las percepciones negativas. Y finalmente se tiene un 8.8% que no toma simple y sencillamente la tercera dosis por problemas de salud. Cabe recalcar que es un punto bastante importante que más del 50% de las personas que no se ha puesto la tercera dosis sea por percepciones que tiene sobre la misma. Esto nos da la pauta a hacer las sugerencias, por ejemplo, de políticas públicas o de divulgación o de manera en la cual se promociona la vacuna o la tercera dosis, que tenemos bastante incluso. Fake news y desinformación en general en las redes sociales, por ejemplo, que sería como un punto crítico de las políticas públicas, el atacar estas partes para que se pueda incrementar la cobertura, porque vemos que más de la mitad de las personas es simple y sencillamente no porque no tengan acceso a la vacuna, sino porque perciben que no es necesario. Muchísimas gracias, Manuel y Luis, por acompañarnos para conversar
sobre los principales resultados de la encuesta coyuntural 2022. Recordamos a todas las personas que nos escuchan que pueden encontrar el boletín completo y la información complementaria de esta encuesta en www.fundaungo.org.sb. Gracias nuevamente a los dos. Gracias, Anaí. Gracias, un gusto estar acá.